todos y bienvenidos nuevamente a Voces Virtual, un espacio educativo donde estaremos compartiendo con ustedes diversos temas de salud para el beneficio de las comunidades. Les habla la doctora Natalia Gómez, coordinadora de Asuntos Clínicos de Voces y del Programa Educativo de Mujeres Embarazadas, Niños y Adolescentes. En esta oportunidad estaré compartiéndoles el tema Respira con tus hijos, consejos para prevenir infecciones respiratorias agudas en los niños. Voces es una organización comunitaria sin fines de lucro, impulsada por voluntarios y donaciones privadas. Nuestra misión es fomentar comunidades saludables a través de la educación y la inmunización para prevenir enfermedades infecciosas. Desde nuestra fundación en el 2013, hemos desarrollado una amplia red de colaboradores de sobre más de 100 organizaciones que han impactado con educación e inmunización a más de 500,000 personas en Puerto Rico. Voces Virtual es una iniciativa para educar a nuestras comunidades, padres, maestros, cuidadores, adultos mayores, comerciantes y trabajadores, sobre la importancia de cuidar su salud a través de hábitos de prevención y de la inmunización. Esta iniciativa educativa es posible gracias al apoyo de Direct Relief. Descargo de responsabilidad. El contenido de esta presentación fue preparado por Voces como información educativa general y es correcta al momento de su publicación original en abril del 2020. La información está resumida y no pretende ser una fuente de referencia completa sobre los temas presentados. Esta presentación no debe sustituir una consulta con un profesional de la salud. Antes de tomar una decisión de salud, debe consultar con un profesional de la salud de su confianza. Esta presentación puede contener material bajo copyright que no ha sido específicamente autorizado por el dueño del copyright. Se utiliza tal material bajo la presunción de que su uso educativo sin fines de lucro constituye fair use según provisto en el título 17, capítulo 1, sección 107 del US Copyright Law. Si usted desea usar tal material para propósitos suyos que van más allá del tal fair use, primero debe obtener permiso del dueño original del copyright. Comencemos con la clase. Respira con tus hijos. Consejos para prevenir las infecciones respiratorias agudas en los niños. Objetivos. Explicar qué son las infecciones respiratorias agudas, explicar cómo afectan a los niños las infecciones respiratorias agudas, presentar cuáles son los síntomas y signos de alerta que presentan los niños con infecciones respiratorias agudas, describir cuáles son los niños en grupos de alto riesgo para infecciones respiratorias y consideraciones especiales a tener en cuenta. Exponer las medidas y consejos para proteger a los niños de las infecciones respiratorias agudas en el hogar y en la comunidad. Informar a los padres sobre medidas de prevención y precaución en tiempos de pandemia por COVID-19. ¿Cuáles son los síntomas que presentan los niños con infecciones respiratorias agudas? Cuando un niño adquiere una infección respiratoria aguda, es necesario poner atención a los síntomas que presenta. Según la Organización Mundial de la Salud, las infecciones respiratorias agudas constituyen una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, así como de morbilidad, lo que significa que luego de que los niños padezcan de una de estas infecciones, pudieran desarrollar condiciones de salud nuevas o agravamiento de condiciones de salud preexistentes, como lo es el caso del asma. Se estima que 1.3 millones de niños mueren anualmente en el mundo a causa de estas infecciones y 12 millones de niños son hospitalizados. El agente causal más común para estas infecciones son los virus. En promedio, un niño desarrollará 6 infecciones respiratorias de origen viral en un año. La mayoría de los niños suelen recuperarse satisfactoriamente luego de padecer de una de estas infecciones. Sin embargo, en algunos casos pudieran desarrollar complicaciones, como lo son una de las más comunes, la otitis o inflamación del oído, la sinusitis o inflamación de los senos paranasales y una de las más graves, como lo es la pulmonía o infección de los pulmones que causa inflamación y acumulación de líquido. Entre las infecciones respiratorias virales más comunes encontramos el resfriado común o catarro, la influenza, la bronquiolitis, ocasionada principalmente por el virus sincitial respiratorio en infantes o niños menores de 2 años, y la neumonía. Al hablar de las infecciones respiratorias, debemos conocer cuáles son sus síntomas.
ya que de esto dependerá un correcto diagnóstico y un tratamiento oportuno. En general, las infecciones respiratorias se dividen según sus síntomas en leves, moderadas y graves. La mayoría de las infecciones respiratorias, los síntomas se presentan por un periodo de 2 a 14 días. Y en el caso de las infecciones leves, vamos a ver que los síntomas que presentan nuestros niños van desde congestión, secreción nasal, estornudos o tos seca. Sin embargo, en el caso de las infecciones respiratorias con síntomas moderados, vemos que aquí hay aparición de tos con flema amarilla o verde, dolor de garganta y oído. Es importante reconocer que sin importar cuál sea la gravedad de los síntomas, siempre los padres deben comunicarse con el pediatra de los niños e informarles de lo que está sucediendo con la salud de su niño, para evitar que estos se compliquen y resulten en cuadros graves como es la neumonía y, como veremos a continuación, síntomas más graves que pudieran llegar a presentar los niños y requerir de hospitalización. En el caso de las infecciones respiratorias con síntomas graves, es importante aclarar que si los niños presentan uno de estos síntomas, se debe de llamar al pediatra y acudir inmediatamente a una sala de emergencia, ya que los niños, sobre todo los infantes menores de 2 años, suelen complicarse rápidamente y requerir de hospitalización y otros servicios en el hospital que pudiera llegar a intubación, o inclusive hay niños que si no se da un tratamiento oportuno o lo más rápido posible pudieran fallecer. En estos síntomas vamos a ver la aparición de fiebre alta que no baja. La fiebre la definimos como una temperatura de 38 grados Celsius o más, o su equivalente en Fahrenheit, que es 100 grados Fahrenheit. Falta de apetito. Los niños con infecciones respiratorias con síntomas graves son estos niños que vemos que no quieren comer, que se empiezan a poner amotetados o con un cansancio extremo, están todo el día durmiendo. Son niños que están bien irritables, que están llorando constantemente, sobre todo los infantes. Pueden representar una respiración acelerada o dificultad para respirar. Esto lo vamos a ver también en lo que son como en la imagen que tenemos en la derecha, donde los niños van a presentar un hundimiento de las costillas al respirar. La dificultad que le está causando la infección que están padeciendo ocasiona que las costillas que esos pulmones no puedan expandirse adecuadamente para lograr el proceso normal de respiración, y entonces vemos un hundimiento de las costillas. Es bien importante estar alerta a estos síntomas, ya que significan gravedad y los niños se pueden complicar rápidamente. Otro de los síntomas que podemos ver es palidez extrema, así como también vemos en la imagen superior que los labios y dedos de manos o pies pueden ponerse de un color violáceo o entre violeta y azul, que es lo que se conoce como cianosis, y no es más que ese niño no está pudiendo respirar adecuadamente, no está llegando oxígeno a todos los órganos, y entonces este niño en la periferia, en lo que son las extremidades, comienza a presentar esta coloración. Es bien importante estar alerta, ya que sobre todo en los infantes, recalco, los niños pues no pueden expresarse y decir lo que están sintiendo, así que como padres debemos estar alerta a uno de estos síntomas. Inmediatamente identificamos, debemos comunicarnos con nuestro pediatra y acudir a sala de emergencias. Otro tema que debemos tener en cuenta son los niños en grupos de alto riesgo y las infecciones respiratorias agudas. Y estos son grupos de niños que tienen mayor riesgo de contraer una infección respiratoria aguda o de desarrollar complicaciones una vez las padezcan. Por lo tanto, vemos dos grupos. Uno son los que tienen mayor riesgo de contagio o mayor probabilidad de infectarse, como por ejemplo niños inmunosuprimidos con cáncer, en donde su sistema inmunológico está debilitado y pueden desarrollar entonces mayor riesgo a infecciones respiratorias. Y también vemos aquí en niños que tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones, porque la probabilidad de que esa infección, una vez padezcan de esa infección respiratoria, afecte su sistema, que previamente está comprometido con alguna condición de salud preexistente, entonces puede llevarle a desarrollar complicaciones
más graves que, por ejemplo, niños que no padezcan de estas condiciones. En los grupos de alto riesgo vamos a encontrar dos grandes secciones. Uno son niños con condiciones crónicas de salud. Dentro de estas condiciones vemos niños asmáticos, niños con enfermedades pulmonares crónicas como es la fibrosis quística, enfermedades cardíacas, diabetes. Entre otras de las condiciones vemos trastornos de la sangre, trastornos endocrinos, trastornos renales, trastornos en el hígado, trastornos metabólicos o niños con condiciones del neurodesarrollo. Dentro de este grupo, por ejemplo, podemos ver niños con epilepsia, niños con paralesía cerebral, niños con distrofia muscular, entre otros. Otras condiciones de salud que pudieran poner nuestros niños en mayor riesgo de padecer de infecciones respiratorias agudas son niños que tienen su sistema inmune debilitado, ya sea por medicamentos o por enfermedades que los inmunosuprimen. Aquí vemos pacientitos con VIH-Sida, pacientes con cáncer que también están en tratamientos, o niños que consumen esteroides crónicos para diferentes condiciones. Otra condición que pudiera poner en mayor riesgo a los niños son los niños con obesidad extrema y bebés prematuros. Estos bebés prematuros se consideran niños que nacieron antes de las 37 semanas de gestación. En medio de la pandemia que estamos viviendo con el COVID-19, que es también otro tipo de infección respiratoria, que aunque si bien es cierto con la data que tenemos hasta el momento hemos visto que no afecta tanto a los niños, nos han recomendado muchas herramientas para prevenir estas infecciones. Y estas aplican también a las infecciones respiratorias que hemos hablado hasta el momento. Entre estas recomendaciones se encuentran lavar frecuentemente tus manos y las de tu hijo con agua y jabón. Es bien importante que le enseñemos a nuestros niños cuál es el lavado correcto que debemos tener de las manos. Cubrirnos la nariz y la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar. De esta forma, ¡chum!, ventilar los ambientes. Debe existir una buena ventilación en las diferentes habitaciones de la casa y áreas del hogar. Mantener la lactancia materna en los infantes. Esto es bien importante porque la leche materna es rica en inmunoglobulinas del tipo A, que no son más que anticuerpos que protegen esos primeros 6 meses de vida que el niño, su sistema inmunológico todavía está, ¿verdad?, muy en comienzos y que no puede recibir vacunas que lo protejan contra estas infecciones. Pues entonces la leche materna le proporciona esos anticuerpos para proteger al niño contra estas infecciones. Se debe completar el esquema de vacunación de tu hijo y mantenerlo al día. Si el niño le tiene pendiente alguna vacuna, la recomendación es que hables con su pediatra o con el centro de vacunación y lo lleves a completar las vacunas. Y así aquellos niños que tienen sus vacunas al día, pues seguir el calendario para las próximas vacunas que le toquen según la edad. Desinfectar las superficies que puedan contaminarse como objetos, juguetes, perillas de puertas, entre otras. En esta recomendación es bien importante que los productos que utilicemos de limpieza tengamos cuidado dónde los almacenamos, en qué envase los almacenamos, ya que los niños pueden confundirlos si los ponemos en envases que no son apropiados, como que son, productos que pudieran consumir o productos que pudieran jugar con ellos, y entonces tenemos riesgo de intoxicación. También es importante los olores que emiten estos desinfectantes que pueden exacerbar, por ejemplo, en el caso de niños asmáticos, crisis y entonces ponerlos en mayor riesgo de complicaciones. Por lo tanto, siempre que desinfectemos las áreas, debemos estar al pendiente de que nuestros niños, sobre todo los niños más pequeños, no estén cerca de estos químicos para evitarlos exponerlos y que pudieran ser posibles irritantes. Otra recomendación es consumir alimentos ricos en vitaminas A y C y líquidos en abundancia. Como mencioné anteriormente, las infecciones respiratorias las podemos prevenir en un 50% con un lavado adecuado de manos. Y de aquí la importancia de enseñárselo a nuestros hijos. Inclusive podemos prevenir infecciones respiratorias como el coronavirus que estamos batallando actualmente. ¿Cuáles son estos pasos que debemos de seguir? En primer lugar,
El lavado de manos se recomienda una duración de 40 a 60 segundos. Hay otras fuentes que recomiendan mínimo 20 segundos el lavado de manos y recomiendan, para hacerlo una estrategia, ¿verdad?, más divertida con los niños, que cantemos la canción de cumpleaños feliz o alguna canción que tenga una duración de este tiempo mencionado en forma de entretener a los niños mientras estamos haciendo esta actividad. ¿Y cuáles son estos pasos que debemos de seguir? Debemos abrir la pluma, mojarnos las manos, luego echarnos jabón en las manitas que cubra toda la superficie de las manos, frotamos las palmas de las manos, luego frotamos entre las palmas, entre los dedos entrelazaditos, luego debemos frotar los dorsos de las palmas, seguido de esa limpieza del pulgar. En adición a esto, como vemos en la imagen, debemos frotar la punta de los dedos con las palmas, que es para limpiar nuestras uñitas. Y al finalizar estos pasos, entonces nos enjuagamos las manos con agua. Bien importante, que es la pluma que mientras nos estábamos lavando las manos, ¿verdad?, estaba abierta. Y luego nos secamos con una toalla limpia o con alguna hoja de papel toalla. Bien, nuestras manitos las secamos completas y con esa hoja de papel toalla o con esa toalla que ya nos secamos nuestras manos es que vamos a cerrar la pluma de la llave. Esto es bien importante porque si no, las superficies de la pluma pueden estar contaminadas y si lo hacemos directamente con nuestras manos, pues vamos a volver a contaminarnos las manos y tendríamos que lavárnoslas nuevamente. Así que con esa hoja de papel cerramos la llave y entonces nuestras manos están seguras. Una de las herramientas más eficaces para prevenir las infecciones respiratorias agudas es la vacunación. Contamos con 5 vacunas contra distintas infecciones respiratorias agudas. La única vacuna contra una infección respiratoria aguda de tipo viral es la vacuna contra la influenza hasta el momento. Esta vacuna está indicada para todos los niños a partir de los 6 meses de edad, una dosis anual con cada temporada de influenza. Debemos aclarar que para los niños que se van a vacunar por primera vez contra la influenza y están entre las edades de 6 meses de edad a 8 años, luego de recibir su primera dosis de influenza deben recibir una dosis de refuerzo o booster al mes de haberse puesto la primera dosis de influenza. La vacuna de influenza ha demostrado ser efectiva y tener unos beneficios. Dentro de estos vemos que la vacuna contra la influenza reduce un 60% el riesgo de muerte en niños que no presentan enfermedades crónicas, así como también reduce un 50% el riesgo de muerte luego de padecer la infección, la influenza, en niños con condiciones crónicas. Así como también vemos que la vacuna contra la influenza reduce un 74% el riesgo de que una vez un niño padezca la influenza, llegue a un hospital, a una unidad de cuidados intensivos. Entre otras vacunas que tenemos, contamos con unas que son para infecciones bacterianas. Como dije, la única para infección viral es la vacuna contra la influenza. Entre las infecciones bacterianas tenemos la difteria y la tosferina, ambas son producidas por 2 bacterias. La difteria está producida por la bacteria Corynebacterium diphtheriae y la está producida por la bacteria Bordetella pertussis. La difteria causa una enfermedad en la membrana, produce como una membrana en la garganta, y la tosferina es la causante de esa tos característica, el whooping cough o la pertussis, y la indicación de vacunación para estas 2 enfermedades es en una misma vacuna, que es la vacuna DTaP, que protege contra 3 enfermedades. Tenemos 2 infecciosas, que es la difteria y la tosferina, y una tercera adicional en la misma vacuna, que es la antitetánica, o la vacuna contra el tétanos. Esta vacuna está indicada para todos los pacientes, todos los niños, en 4 dosis, divididas de la siguiente forma. Una primera dosis a los 2 meses de edad, una segunda dosis a los 4 meses de edad,
la tercera dosis a los 6 meses de edad y completaría la serie con una cuarta dosis entre los 15 a los 18 meses de edad. Luego de esto se pone un refuerzo de tétano cuando los niños cumplen 11 años. Otra de las infecciones respiratorias que podemos prevenir con vacunas es el Haemophilus influenzae, que es otra vacuna, o HIV. Esta vacuna está recomendada también en 4 dosis, siguiendo el siguiente esquema de vacunación. La primera dosis a los 2 meses, la segunda a los 4 meses de edad del niño, la tercera a los 6 meses de edad y la cuarta dosis entre los 12 y los 15 meses de edad del niño. Otra de las vacunas que tenemos y que previenen contra infecciones neumocóxicas en los niños, que son las causantes de infecciones en la sangre, de meningitis y de infecciones que pueden llegar a ser serias en los niños, es la vacuna contra neumococo. Para esta tenemos la vacuna PCV13, que está indicada con la siguiente recomendación: 4 dosis, la primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses de edad, la tercera dosis a los 6 meses de edad y la cuarta y última dosis entre los 12 y los 15 meses. Es bien importante con esta vacuna que se pongan en las series recomendadas, ya que luego si se salta alguna dosis no se puede recuperar. Otro de los mecanismos que tenemos para proteger a nuestros niños contra las infecciones respiratorias agudas es evitar exponerlos a las siguientes situaciones: cambios bruscos de temperatura en los niños, sobre todo los bebés, los infantes no manejan bien su temperatura, y si hay un cambio brusco de temperatura porque está lloviendo o el día está muy frío, es necesario que estén debidamente abrigados. Exponer a los bebés y niños a personas resfriadas o con tos. Los niños su sistema inmunológico está en desarrollo. Por lo tanto, debemos evitar de toda forma exponerlos a personas que estén presentando síntomas de enfermedad. Otra de las situaciones que debemos evitar es exponer a los niños al humo del cigarrillo. Las infecciones respiratorias disminuyen la función pulmonar en los niños. Por ejemplo, un niño normalmente su función pulmonar trabaja a un 100%, pero cuando tienen alguna infección respiratoria, esta pudiera bajar a un 80%, y si a esto le sumamos el factor del humo del cigarrillo, que es muy irritante, podemos empeorar el estado de salud del niño. Además, en niños que, por ejemplo, son asmáticos, podemos exacerbar las crisis de asma. Así que es bien importante evitar a toda forma que los niños estén en contacto con el humo del cigarrillo. Otra de las medidas que se deben evitar es asistir a lugares concurridos, lugares donde hay muchas personas. Como dije, los niños tienen un sistema inmunológico en desarrollo y sobre todo los infantes que están todavía en su proceso de irle poniendo sus vacunas según el calendario. Así que en la medida que evitemos exponerlos a personas enfermas, pues estamos protegiendo su salud. En tiempos de coronavirus, de la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo, estas medidas aplican, pero con más razón aún debemos evitar exponer a nuestros niños a los diferentes supermercados, a los diferentes centros, a llevarlos a casas de familiares. Los niños deben quedarse en el hogar al cuidado de algún adulto. Si por alguna razón uno de los adultos tiene que salir, pues el otro se queda en la casa para evitar exponer a los niños. Otra de las situaciones que hemos tenido es que nos han recomendado el uso de las mascarillas, pero es bien importante aclarar que la Academia Americana de Pediatría no recomienda las mascarillas para los niños menores de 2 años, esto por el riesgo de asfixia. Además, el uso de las mascarillas en niños más grandes debe de tenerse en cuenta que si el niño sabe o no poder manejar esta mascarilla, porque pudiera presentar un riesgo de asfixia. Y en este caso me refiero a niños que por condiciones médicas, por ejemplo, como cáncer, que estén recibiendo algún tratamiento, necesiten tener una mascarilla puesta, pues es importante que estén bajo la supervisión de un adulto. Pero si no es necesario que nuestros niños usen mascarillas, debemos evitarlo. Para eso nosotros los adultos debemos ser los que entonces salgamos y hagamos las diligencias del lugar
y nos protejamos para evitar que nuestros niños se pudieran complicar o correr riesgo de asfixia. Todos somos responsables de proteger la salud de nuestros niños. Todos somos responsables de prevenir las infecciones respiratorias en los niños. Así que recuerda, en resumen, mantén la vacunación de tus hijos al día, lávense las manos con agua y jabón frecuentemente y de manera asegurada y eviten el contacto con personas enfermas quedándose en la casa. Si deseas obtener más información sobre este tema, asegúrate de buscar en fuentes confiables. Aquí te dejamos algunas referencias donde puedes conseguir más información sobre el tema de infecciones respiratorias en los niños. Si tienes alguna duda, pregunta, comentario o sugerencia, no dudes en contactarnos. Envíanoslas a través de info@vocespr.org o contáctanos a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este tema haya sido de su agrado. Para mayor información, puede acceder a través de flumarathon.com/coronavirus, donde podrá tener acceso a material suplementario sobre este tema, así como conocer los nuevos temas que estaremos presentando. Mantente conectado a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias!